buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a la serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Pues un gusto estar de nuevo con ustedes después de varios meses que estuvimos ausentes. Y pues en esta ocasión, hoy martes 31 de enero, en este primer programa de la temporada 2023, pues les vamos a presentar un programa cargadito de información. Han pasado muchas cosas en el ámbito nacional, también en el internacional, pero no lo vamos a tocar ahorita. Y este programa se titula De negocios, tragedias y luchas dignas. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Nadine Reyes. La mayoría ya conocen a Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, detenido desaparecido en mayo, el 25 de mayo de 2007, allá en la ciudad de Oaxaca, con el tema de pues la segunda reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, esta Comisión Especial de Búsqueda que se conformó bajo o por el mandato de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el bloque del comentario, Francisco Cerezo nos va a ampliar precisamente este tema de la sentencia del amparo que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el amparo 51-2020 para los que son más cercanos al ámbito jurídico. Y en el tercer bloque tenemos La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que si mal no me equivoco, son 8 años de existencia, y una premisa, porque ya tenemos el artículo del mes de febrero del 2023, con este artículo que se llama el Metro, Negocios y Tragedias, con este tema que también tiene algunos meses pues en la opinión pública, en los medios de comunicación. Y por último tenemos el bloque de la entrevista. Va a estar la participación de Raquel Colín López, secretaria de organización del SUTIEMS, y Salvador Vanega Ramos, secretario de Equidad, también del mismo sindicato. Ahí nos van a explicar cuál es la lucha que está llevando el SUTIEMS, este sindicato de las prepas, lo que llamaban las prepas, y pues la represión que subieron hace poquito, la semana pasada, donde pues golpearon el extinto cuerpo de granaderos, o la policía, que ya no es granadera, pero usa cascos y escudos como granaderos, pues golpearon a cuatro trabajadores. Y bueno, vámonos al intro de el bloque de denuncia para iniciar con la participación de Nadine Reyes. Pues vamos a iniciar este primer bloque. Pues compártanos en las redes sociales. Ahí está Facebook, están las otras redes. Escríbanos desde dónde nos ven o desde dónde nos escuchan. Si tienen preguntas, comentarios, son bienvenidos. Pues vamos a difundir el programa. Y pues Nadine, un gusto en saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Un gusto estar otra vez con ustedes por aquí. Pues gracias, Nadine, por aceptar la invitación, y pues actualízanos también a las personas que nos escuchan, que nos ven o que nos van a ver en algún día de la semana. Sacaron un segundo boletín informativo, dice: familiares y organizaciones acompañantes en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, con motivo de pues la segunda reunión de la Comisión Especial de Búsqueda. Pero danos como una introduccióncita, ¿a qué se debió o qué se debe esta Comisión Especial de Búsqueda? ¿Quiénes participan? Y pues lo fundamental que se trató en esta segunda reunión. Sí, como ustedes recordarán, estuvimos el año pasado haciendo toda una serie de actividades exigiendo el cumplimiento de más bien la sentencia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia favorable en el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares, de Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ustedes recordarán que hicimos una serie de denuncias, estuvimos en un plantón por más de 3 meses frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que favorablemente se logró obtener una sentencia en el caso de nuestros familiares. Y una de las medidas más importantes que emitía o que se establecían en esta sentencia era precisamente que se tenía que crear, conformar una comisión especial de búsqueda para encontrar a Edmundo y a Gabriel. Esta comisión especial de búsqueda se logró concretar, se conformó formalmente en noviembre, el 5 de noviembre, si no mal recuerdo, y lo principal o lo que pretende esta comisión especial de búsqueda, pues es realizar toda una serie de actividades para lograr determinar la suerte paradero de Edmundo y de Gabriel. Y esta comisión especial es una comisión que está conformada por diferentes dependencias, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la CEAF, la SEDENA, como que es parte integrante, pero también es parte como responsable en el caso de nuestros familiares, la Secretaría de Gobernación, nosotros como familiares también de las víctimas, organizaciones acompañantes en donde se encuentran el Comité de Cerezo, los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y acompañantes internacionales que tenemos la fortuna de contar con el apoyo de observadores internacionales como lo son el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU y también el equipo jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es una comisión bastante amplia y que lo que pretende esta comisión es formular, crear un plan integral de búsqueda para determinar la suerte de paradero de Gabriel y de Edmundo, pero también que permita realizar una serie de investigaciones para también determinar la responsabilidad de todos los implicados, ¿no? Tanto autores materiales como intelectuales. Y esta reunión que se tuvo la semana pasada, el jueves, fue la segunda reunión que tuvimos como comisión especial de búsqueda y concretamente en esta reunión se trató de abordar el primer anteproyecto que nos presentó la Comisión Nacional de Búsqueda, porque es importante mencionar, esta comisión, a pesar de que está integrada por varias autoridades, ahorita es encabezada la Comisión Especial de Búsqueda por la CNB, la Comisión Nacional, quien nos presentó antes de que terminara el año un anteproyecto de la metodología a desarrollar para el plan de búsqueda en el caso de Gabriel y de Edmundo, y como organizaciones y familiares elaboramos una serie de observaciones a ese anteproyecto y afortunadamente el jueves una reunión sobre todo muy práctica de trabajo, de ir revisando el documento y favorablemente pues obtuvimos la aceptación, ¿no?, del documento en general con todas las observaciones que entregamos familiares y organizaciones acompañantes y la idea es ir avanzando en esta conformación de este plan integral que permita más adelante empezar a realizar las diligencias de búsqueda en campo, ¿no? Para lograr determinar el paradero de Gabriel y de Edmundo. Sí, pues gracias, Nadine. La Comisión Especial de Búsqueda es la primera en su tipo en México, no hay otra experiencia. Es un logro, es una victoria jurídica, de derechos humanos, política, etcétera. También hay otra información, ya van a empezar a comparecer los militares, ¿no, Nadine? Sí, así es. Como parte de esta misma sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la par también de la investigación que se tiene en la Fiscalía, mañana, el día de mañana, 1 de febrero, inician la comparecencia a mandos militares, como parte también de la sentencia que emitió la Suprema Corte que indica que la Sedena tenía que proporcionar toda la información acerca de los mandos que estaban en funciones en mayo del 2007. Ya se envió un primer informe de mandos militares, principalmente de la zona de Oaxaca, y estos oficiales van a empezar a rendir sus declaraciones el día de mañana. Desde mañana primero hasta a mediados del mes de marzo van a estar rindiendo sus declaraciones estos mandos militares, entonces también va a ser un mes bastante importante para poder determinar, ¿no?, mediante estas declaraciones si hay otra información importante que tenga que arroje, ¿no?, nuevos datos, nueva información acerca de lo que sucedió con la desaparición forzada de nuestros familiares y que también no solo permita, como decía al inicio, ¿no?, dar con el paradero de Gabriel y del Mundo, sino también que permita esclarecer los hechos y también llevar a la localización también de los demás responsables, ¿no? Porque recordemos que
En la actualidad solamente hay involucrados o hay responsables que están siendo investigados, que hay detenidos, pero son solo de los mandos locales, ¿no? Del estado de Oaxaca. No se ha querido involucrar ni tampoco investigar al ejército, y con estas declaraciones, pues también esperemos que pueda arrojar nueva información que permita también dar con los responsables de mandos militares que también sabemos estuvieron implicados en la desaparición forzada del Mundo y de Gabriel. Pues eso es algo también bastante importante, es la primera vez que se logra, ¿no? Que se logra mediante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también por ahí ya comenzaron a publicar en diarios de circulación nacional y local también extractos de la sentencia. ¿Cómo lo hicieron, Nadine? ¿O cómo no lo Sí, hicieron? sí, más bien, parte de las medidas que ordena la sentencia también de la Suprema Corte es que como una de las medidas de reparación y de aceptación de lo que ocurrió en la desaparición forzada de Mundo y de Gabriel, la sentencia ordenaba a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a publicar un extracto de la sentencia, publicarla en un diario de circulación nacional, y supuestamente tendrían que haber cumplido esta parte de publicar la sentencia 30 días después, ¿no? De emitir la sentencia, que tendría que haber sido inmediatamente después en agosto, los primeros días de septiembre. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos ya habían incurrido, ya se habían enviado un documento porque habían incurrido ya en desacato, no habían cumplido en el plazo que estableció la sentencia, sino lo hicieron apenas hace una semana. Hace una semana, apenas nos enteramos el día de hoy, que la Sedena ya envió el informe al juzgado de que ya cumplió esa parte de la sentencia, que ya publicó en un diario de circulación nacional parte de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues nadie también se enteró porque el diario en el que lo publicaron también es un diario que creo que muchos no conocemos, pero que también estaremos dando a conocer porque si bien se tardaron en cumplir, pues es parte de su responsabilidad, ¿no? El tener que cumplir lo que ordena la sentencia, y parte del extracto tiene que ver precisamente con el reconocer su responsabilidad en los hechos, ¿no? Entonces esa parte a fuerzas, digamos, ¿no? También por la presión, porque se ha estado exigiendo que la Sedena cumpla con lo que ha ordenado la sentencia, es que cumplieron, pero ya muchos meses después, ¿no? O sea, fueron que casi 3 meses después, entonces ya está ahí emitida la sentencia en un diario nacional. Y por último, Nadine, ¿cuándo es la próxima reunión de la Comisión Especial de Búsqueda? La próxima reunión de trabajo la tenemos el 9 de marzo. Vamos a seguir trabajando en este proyecto y en la elaboración del plan. Y bueno, también los invitamos a todos a quienes puedan acompañarnos, estar ahí al pendiente. Reiterarles que ha sido también muy importante el acompañamiento que todas las organizaciones, las personas que han estado al pendiente del caso nos han dado, porque también con ellos se hace una presión, ¿no? El acompañamiento que nos han dado ha permitido que la sentencia se haya logrado y que ahora se cumpla, ¿no? En los hechos, que ahí va avanzando poco a poco, pero que es muy importante ese acompañamiento que nos han dado, y es muy importante el estar ahí físicamente, ¿no? Siempre que hacemos una reunión, muchas organizaciones que han sido solidarias, que han acompañado el caso, nos acompañan realizando un meeting afuera de estas reuniones, y eso también permite tener esa presión, ¿no? Ejercer que también se cumpla lo que los familiares y las organizaciones acompañantes proponemos, y hasta el momento es lo que nos ha dado resultados. Entonces está la invitación para quien quiera acompañarnos. Aún está por confirmarse la sede, pero ya está el día, que es el 9 de marzo a las 4 de la tarde, y les estaremos confirmando el lugar para quien quiera y pueda acompañarnos, pues por allá los esperamos. Pues muchísimas gracias, Nadine, por actualizarnos en este caso es importante y que está abriendo camino respecto a los derechos de verdad, justicia y memoria. Muchas gracias, Nadine. Gracias a todos ustedes y saludos. Pues agradecemos y vámonos directamente al intro del PA comentario. Muchísimas gracias, Héctor. Pues efectivamente, vamos a hablar sobre este amparo 5120
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión hablaremos sobre la sentencia del amparo en revisión 51-2020 que resolvió a favor de las víctimas la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat. Dicho amparo está relacionado con la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, luchadores sociales, miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, grupo insurgente mexicano y quienes fueran detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué decimos que es histórica esta sentencia del amparo 51-2020? Porque hasta antes de esta sentencia judicial, muchos de los conceptos e ideas que mencionaremos a continuación no habían sido plasmados en una sentencia judicial. Algunos no solo en México, sino incluso a nivel internacional. La sentencia nos dice tres cosas importantes sobre la desaparición forzada. Primero, que la sentencia reconoce que la desaparición forzada constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos por vulnerar los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal, a la identidad, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica. Segundo, que por esta primera razón se reconoce entonces que la desaparición forzada se debe analizar sí como delito, pero también como una grave violación a los derechos humanos. Y tercero, que esta sentencia es válida para todos los casos de desaparición forzada en México. Asimismo, la sentencia plantea obligaciones o deberes que el Estado mexicano tiene que cumplir de la publicación de esta sentencia en adelante. La primera obligación es la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. El Estado mexicano está obligado a ejecutar todas las acciones necesarias hasta determinar la suerte o paradero de la persona víctima de desaparición forzada, bajo la premisa de que está con vida. Esta búsqueda tiene que realizarse con base en el análisis del contexto político, social, económico e histórico en el que se han propiciado las desapariciones forzadas para establecer los patrones de actuación que permitan identificar a los perpetradores materiales e intelectuales, a los beneficiarios del crimen y garantizar que no se repitan los hechos. Y además, las autoridades con competencia para realizar acciones de búsqueda deben contar con plenas facultades para tener acceso, sin necesidad de previo aviso, a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares. La mención del derecho de las víctimas de desaparición forzada a ser buscadas incluso sienta las bases a nivel internacional del derecho humano a ser buscados en los casos de las víctimas de la desaparición forzada. Acá un paréntesis importante. En México, para evadir la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas, ha usado el término genérico de personas desaparecidas. Así el perpetrador puede ser el Estado, pero también pueden ser los particulares e incluso puede ser la misma persona que decide ausentarse. Y así ha generado un sinfín de frases que incluso quieren convertir en leyes que son huecas al final, ya que no se puede tener el mismo tratamiento a una desaparición forzada, es decir, a una violación a los derechos humanos, que es responsabilidad del Estado, que a una desaparición cometida por particulares, donde el Estado no tuvo participación por comisión o aquiescencia, que incluso una ausencia voluntaria. Ahora están creando una ley sobre el derecho humano a ser buscados, que igual revuelven todo sin ton ni son. Dicen que, abro comillas, todas las personas tienen el derecho a ser buscadas, cierro las comillas, como lo propone la diputada de Morena, Erika Vanessa del Castillo. Pero esta frase comete el mismo error. No menciona las diferencias de enfoque y perpetradores que debe ser analizado respecto a la desaparición forzada y sus diferencias con la desaparición cometida por particulares, lo cual, aunque digan lo contrario, denota su supina ignorancia en el tema de los derechos humanos o una perversa idea de seguir protegiendo al Estado y su responsabilidad con las desapariciones forzadas en México. Regresando al tema, la segunda obligación del Estado que plantea la sentencia 51/2020 es la creación de un grupo especial multidisciplinario, lo cual es novedoso en el mundo y en México. Este grupo especial, para el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo, se llama Comisión Especial de Búsqueda. Así, la sentencia abre el camino para que todo familiar de las víctimas de la desaparición forzada exija ese derecho, es decir, se sienta un estándar de actuación en todos los demás casos de desaparición forzada en nuestro país. La tercera obligación del Estado es la de investigar, primero, de oficio, toda desaparición forzada. Segundo, debe permitir la participación de las víctimas en los procesos de investigación, así como su derecho a conocer los avances de la misma.
Y tercero, se debe investigar también como una violación a los derechos humanos, es decir, que la desaparición forzada de una persona puede ser demostrada mediante pruebas testimoniales, indirectas y circunstanciales, así como con el contexto y la práctica general de la desaparición forzada, con un estándar atenuado. No se necesitan pruebas plenas para investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Incluso acá se puede decir que también debe investigarse así otras graves violaciones a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial e incluso la tortura, entre otras. La cuarta obligación del Estado es reconocer a nivel individual la situación legal del detenido desaparecido como víctima, pero también a nivel colectivo reconoce a sus familiares y o compañeros de organización como víctimas y por tanto titulares de derecho, pero además reconoce el derecho colectivo a organizarse en la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación integral. Y hablando de reparación integral, esta es la quinta obligación del Estado, no solo otorgar la compensación económica como la única medida de reparación, sino reconoce la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de acuerdo con las particularidades de cada caso y con los requerimientos y necesidades específicos de cada víctima. Además dice que, y esto es importante también, porque es un mandato general, los órganos jurisdiccionales de amparo tienen facultades para imponer medidas de reparación integral, a fin de restituir a las personas desaparecidas y a sus familiares en el pleno goce de sus derechos violados. La sexta y última obligación del Estado, que esta sentencia marca, es el reconocimiento del derecho humano a la verdad, es decir, el derecho humano individual, entre paréntesis familiares, y colectivo, entre paréntesis pueblo de México, a conocer la verdad, conocer la suerte y el paradero de los detenidos desaparecidos, las circunstancias de la desaparición forzada, es decir, quiénes son los perpetradores, quiénes son los beneficiarios de este crimen, y el derecho a conocer los progresos de la investigación. Estos son los avances que tiene esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general, es decir, que son aplicables a todas y cada una de las desapariciones forzadas en México. A nivel particular, en el caso de Gabriel Alberto y Edmundo, la sentencia confirma la medida de satisfacción que obliga a la Sedena a, lo repito textualmente, publicar por una sola ocasión un extracto de la sentencia considerando séptimo, análisis de fondo respecto del acto reclamado consistente en la desaparición forzada de la sentencia recurrida, en el que se incorporan las cuestiones relacionadas con el acto reclamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluyan cuando menos los puntos 7.7.2, 3 y 7.7.3.1 de la misma, en un diario de circulación nacional, derivado de la violación grave a los derechos humanos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en un plazo no mayor a 30 días naturales. También se confirma la medida consistente en que la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de todos los integrantes del Ejército Mexicano, preste las facilidades necesarias a la Fiscalía encargada de la integración de la investigación de origen, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los quejosos, a fin de que se investigue su desaparición forzada, como permitir la entrada a cualquier instalación militar para buscar a los quejosos. Se confirma la medida de satisfacción consistente en la toma de declaración por parte del agente del Ministerio Público de los mandos militares, mayor, teniente, coronel, general brigadier y general de brigada, así como general de división, entre otros, que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, se modifica la sentencia recurrida a efecto de que el agente ministerial publique en la página principal de Internet de la Fiscalía General de la República la investigación que realiza y las pruebas que obran en la averiguación previa, las cuales deberán ser actualizadas semanalmente. Se le dé el reconocimiento para la conformación y creación de la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los quejosos directos. La FGR deberá coordinar la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional que será encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y en el que participarán las comisiones locales de búsqueda de las entidades federativas en donde haya indicios de que las personas desaparecidas puedan ser localizadas. La Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y demás autoridades que consideren necesarias para la búsqueda y localización de los señores Edmundo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dicho grupo interinstitucional de búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la
Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, deberá diseñar el plan integral de búsqueda a fin de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares, permitiendo la participación en su caso de instancias internacionales de derechos humanos a fin de que acompañen a las víctimas en las citadas diligencias. Ahora bien, un reto que tenemos todos es que esta sentencia sea de conocimiento no solo de todos los juzgados de todos los niveles, cuestión en la que el Estado mexicano tiene obligación de hacer, sino de difundir esta sentencia y su significado para el avance de los derechos humanos a todos los familiares, abogados y organizaciones que acompañan los casos de sus familiares víctimas de la desaparición forzada en México, y a eso esperamos abone este escrito. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco, y pues ahí está el pacomentario, el pacómetro. ¿Qué les pareció? Del 1 al 10 pueden poner su calificación, sus comentarios. Nada más una anécdota: dentro de la Comisión Especial de Búsqueda le hicimos la pregunta de esos de más de 108,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Les preguntamos cuántas dentro de esas 108,000 personas desaparecidas están documentadas en el propio registro de gobierno como víctimas de desaparición forzada. Más o menos nos dieron el dato de 580. Imagínense. Y luego les preguntamos, de esas 580 que tienen registradas como desapariciones forzadas, ¿cuántas de ellas han sido en contra de personas defensoras de derechos humanos, luchadores, luchadoras sociales, activistas? Nos dijeron que tenían 0, ni un caso de luchador social o activista documentado en ese registro de más de 108,000 personas desaparecidas. Y bueno, con esta última información nos vamos al primer corte con Radio Común, que es la segunda transmisión que hacemos ya con Radio Común, al cual siempre les agradecemos mucho. Radio Común. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Transmitiendo a través de www.radiocomún.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Pues buenas noches. Estamos de regreso en su programa Miradas Críticas, la situación en México. Este programa titulado de negocios, tragedias y luchas dignas. Agradecemos sus saludos desde Michoacán, desde el Estado de México, de aquí de la Ciudad de México, de la alcaldía de Tlalpan, Álvaro Obregón, del Estado de México, de Tlalnepantla, ¿no? Y bueno, desde donde nos escuchen o nos ven. Por ahí me dicen que mi camarita sigue fallando. Siempre nos pasa en el inicio del programa que algo pasa. Entonces, si me ven así medio raro o robótico, es que es la camarita, ¿no? Vamos a tratar de corregirla. Y vámonos ahorita al tercer segmento. El tercer segmento es En la Voz de Fragua. Tenemos un artículo que se llama Metro, Negocios y Tragedias. Y pues vámonos al intro mientras compongo esta cámara. Bien, pues ahora sí, como no tenemos ahorita la voz de compañeros o compañeras de Fragua, me toca a mí nuevamente leerles el artículo Metro, Negocios y Tragedias, es de este periódico Fragua, que ya tiene 8 años y que tiene el número 81. Es una premicia porque tiene la fecha febrero del 2023.
Y dice, Metro, negocios y tragedias, como hemos mencionado desde hace ya varios años, dice que lo mencionaron en el número 42 de Fragua, en el artículo La rata del metro. El metro ha tenido históricamente muchas fallas a nivel de infraestructura, muchas de ellas generadas y aprovechadas por las autoridades para subcontratar servicios de empresas privadas, concediendo licitaciones que van desde la preparación de alimentos en los comedores del metro hasta la revisión de los torniquetes, de las escaleras eléctricas y la refacción de partes de los trenes. Es decir, el Estado, en lugar de crear una empresa pública capaz de cubrir todos los requerimientos para mantener al sistema de transporte colectivo metro en buen funcionamiento, subcontrata empresas privadas y las enriquece. Este es el caso de la renovación de la línea 1 del metro, que fue ganada por la empresa china CRRC Shuhong Locomotive por un total de 1.850 millones de dólares a pagar en 19 años. Sin duda, el metro genera ingresos y todos quieren una parte del pastel, pero en medio quedamos nosotros, los que todos los días vamos apretados, respirando el humo y sintiendo los frenones, los que sabemos que muchos de los asaltos son una treta entre ladrones y personal de policía, quienes cada vez que buscamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y manifestación de las ideas, somos acosados por la policía capitalina y las distintas autoridades del metro. Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos donde lamentablemente se volvió a perder la vida de una persona, un estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, han prendido la alerta de las autoridades al barajar la idea de que las fallas no solo son consecuencias del pésimo mantenimiento de 50 años de arbitrariedades, y de las cuales la izquierda tampoco se ocupó en los sexenios anteriores, sino de un sabotaje. Esa idea, que tampoco es descabellada, llevó a la conclusión de aumentar la seguridad del metro, incorporando a 6.400 elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del mismo. Esta situación también alarma a una parte del pueblo, pues sabemos que la salida de aumentar el número de elementos entrenados para matar, con o sin armas, jamás ha sido una buena alternativa para mejorar la seguridad del país. Esta es la esencia detrás de estas decisiones de gobierno: continuar con las licitaciones en vez de crear empresas estatales eficaces y eficientes, o buscar al menos la transferencia tecnológica y, por medio del aumento de la seguridad vía la injerencia de la Guardia Nacional, mantener al pueblo alejado de su participación en las soluciones frente a los problemas que nos aquejan. Así, ese discurso de que no se debe hacer caso a los intelectuales y especialistas, sino al pueblo, no queda más que en un discurso, pues al final se recurre a los técnicos privados para mejorar las instalaciones del metro, sin un plan para incorporar al pueblo en la solución, como lo sería incrementar el número de ingenieros en el metro o abrir capacitaciones a nivel local e incluso nacional para que la tecnología con la que ya se cuenta a nivel mundial sea conocida y utilizada por manos mexicanas, dirigidas por una empresa estatal de comunicaciones y transportes. Y ante un posible sabotaje, tampoco se da una salida en la que el pueblo participe. Se asume que los especialistas en la guerra deben ser quienes nos vigilen. Esto aprovechando la coyuntura del Culiacanazo II, donde las Fuerzas Armadas y en especial la Guardia Nacional ganaron cierta aprobación por parte del pueblo al impulsar sus medidas de militarizar la vida pública del país. Ante esto, ¿qué debe hacer el pueblo? En principio debemos estar conscientes que tanto en el tema de las carencias en la infraestructura como en el de la seguridad y los posibles sabotajes, nosotros estamos en medio. Somos los afectados de la práctica común de los gobiernos, que consiste en resolver los problemas, en este caso de la infraestructura del metro, a través del capital privado y no con empresas del Estado. Por eso nosotros debemos exigir que las autoridades cumplan con sus mandatos constitucionales con los derechos humanos. Debemos modificar la idea de la seguridad como militarización hacia la perspectiva de la seguridad humana, donde el Estado no limite, sino ensanche y garantice el ejercicio de los derechos. Y en el caso del transporte, que este sea uno de calidad con un costo máximo de 5 pesos en todo el país, y donde se cree una empresa estatal de comunicaciones y transportes que se encargue del mantenimiento, sostenimiento y creación de infraestructura de transporte y vías de comunicación.
Debemos exigir que se investiguen todos los casos de irregularidades en el metro, desde la perspectiva de la seguridad humana y de la dignidad de quienes lo usamos, con un grupo civil y dirigido por civiles de expertos nacionales e internacionales independientes, para verificar los casos donde se sospecha que han ocurrido sabotajes y se castiga a los autores materiales e intelectuales de dichos actos que atentan contra la vida del pueblo. Como pueblo, es nuestro deber exigir mejoras en el sistema de transporte colectivo metro y en todo el transporte del país, que se terminen las grandes concesiones de transporte y se creen cooperativas de transporte coordinadas desde el Estado, que sean enteramente públicas y cuyo capital sirva para el constante mejoramiento de las mismas. La respuesta debe estar en el pueblo, no en los expertos privados ni en los expertos en la guerra. Se deben priorizar las condiciones dignas de transporte del pueblo antes que los intereses políticos marcados por la carrera en la sucesión presidencial. Esto solo lo lograremos si nos organizamos de manera independiente. Por eso llamamos a que te sumes a nuestras brigadas informativas en el metro, que realizamos desde los tiempos de Mancera y Peña Nieto, para que seamos más quienes nos organicemos en torno a la lucha, para mejorar la calidad de vida del pueblo, para hacer valer y ampliar nuestros derechos, terminar de una vez y para siempre con el neoliberalismo y construir la democracia popular y el socialismo. Los invitamos a unirse a OLEP y que seamos entes activos en la transformación radical y profunda de la realidad. Hasta ahí el artículo de Fragua con el título Metro, Negocios y Tragedias. Vámonos a este corte y regresamos con la entrevista. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomun.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Bien, pues vámonos directo con la entrevista. Buenas noches, Raquel, y buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. Pues agradecidos de que tomaran estos micrófonos del programa Miradas Críticas, la situación en México, y pues para decirle a la audiencia que no lo sabe, pues el viernes 27 de enero, pues integrantes del IEMS fueron pues reprimidos por la policía por el extinto Cuerpo de Granaderos. Platíquenos primero un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué es el sindicato? ¿Por qué están protestando en esta jornada de lucha? Y luego, ¿qué les esperaron, no? ¿Quién quiera iniciar? Sí, adelante, compañera. Si gustas, por favor. Bueno, ¿me escuchó? Disculpen. Sí. Sí. Ok, gracias. Pues muchas gracias, primera, por el espacio. Agradecemos mucho que de verdad nos den este espacio para poder exponer las problemáticas pues, que estamos enfrentando, ¿no? Nosotros somos un sindicato de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior que hemos luchado en distintas ocasiones, pues por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación gratuita y por la defensa del modelo educativo del IEMS, ¿no? Que es un modelo como nosotros, como pues, seguramente ustedes ya conocen, es un modelo que basa sus principios en el humanismo, la crítica y sobre todo corte científico, ¿no? La problemática que ahorita nosotros enfrentamos es que tenemos al instituto emplazado a huelga para que esta huelga estalle el 16 de febrero. Y
una de las demandas de este emplazamiento, pues es precisamente la creación de plazas. Esta administración del gobierno ha abierto 5 planteles y no ha abierto las plazas necesarias para atender a los estudiantes, tanto para el sector académico como administrativo. Y esa es una de las principales demandas, ¿no? Se nos había prometido que el 23 de enero nos iban a dar respuestas sobre las plazas que iba a crear el instituto, de acuerdo, pues obviamente al presupuesto destinado para el mismo. Sin embargo, esta respuesta no llegó y pues hemos sido pacientes, hemos sido comprensivos con los tiempos de la administración, tanto de la Ciudad de México como de la propia institución. Sin embargo, ya tienen un retraso de aproximadamente pues más de 6 meses, pues estamos en vísperas de arrancar el segundo semestre perteneciente a este ciclo escolar y pareciera ser que vamos a arrancar aún sin estos trabajadores y profesores para atender a los estudiantes, ¿no? Para nosotros es una situación sumamente grave, pues esto muestra discriminación para nuestros estudiantes, dado que nosotros estamos demandando, pues obviamente que la educación sea de calidad y la forma en la que se está atendiendo ahorita a los estudiantes, pues son con profesores por hora y eso pues mina mucho la atención de los estudiantes y sobre todo la aplicación del modelo educativo, que es un modelo remedial, puesto que nosotros trabajamos mucho con los estudiantes en la atención directa, ¿no? Otro de los puntos que estamos aquí demandando, pues es que los procesos para el otorgamiento de estas plazas se den en apego al contrato colectivo, porque el no hacerlo de esa manera violenta el derecho de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo de los trabajadores administrativos, que son los que están pues más golpeados, su salario es más precario y por lo tanto, pues nosotros somos un sindicato mayormente de académicos, pero los compañeros administrativos que también forman parte de este sindicato, pues nosotros hemos emprendido una lucha, no por por clase de trabajadores, ¿no? Sino como trabajadores en sí, somos trabajadores todos de la educación. Al llegar nosotros decidimos movilizarnos, puesto que la respuesta no fue dada en la fecha prometida, se nos marca una respuesta 2 días después de esta cita que se cancela con un absurdo, pues nos argumentan motivos de salud. Decidimos movilizarnos, ¿no? Pero pareciera ser que esto enoja mucho al gobierno y a las propias instituciones, porque el trato que recibimos fue un trato verdaderamente indigno, pues primero nos reciben un grupo de funcionarios en los cuales nos dice que no hay plazas, que no hay presupuesto, que porque se hizo un requerimiento mal de ellas, ¿no? Esta administración del instituto lleva ya 3 años en la institución y ha hecho este procedimiento de generación de plazas desde hace prácticamente 3 años. Prácticamente pues son conocedores plenos de los procesos y pues nosotros esta respuesta que se nos da pues no satisface pues indudablemente las necesidades del sindicato. Después nos ofrecen una mesa con el director de Capital Humano y nosotros aceptamos porque pues definitivamente nosotros tratamos en todo momento de conciliar, pero pareciera ser que esta mesa fue pues un engaño porque se sienta el funcionario ante nosotros y sin presentarse, sin tener el mínimo respeto por nosotros que somos pues quienes estábamos en ese momento representando a los trabajadores, nos dice si no quitan en este momento el bloqueo, no nos sentamos con ustedes y se para y se va, ¿no? Para nosotros eso es una ruptura de la mesa y pues nosotros somos un sindicato
que todas sus decisiones las basa siempre en la base. Entonces consultamos con los compañeros informamos cuál era la situación, y la decisión de la base fue mantenernos ahí en el bloqueo, y pues acto seguido viene la represión. No sé, Salvador, si quieras tomar la palabra. Sí, sí, muy rápidamente para complementar un poco la información que da la compañera respecto de nuestras demandas, del contexto en el que se da esta movilización y esta represión. Yo añadiría que estas demandas que explicó con detalle la compañera son, digamos, las demandas concretas de esta movilización y de este emplazamiento que tenemos en curso, un emplazamiento a huelga que está programado para el 16 de febrero próximo. Pero en términos generales, nosotros como sindicato, desde hace muchos años, cuando menos desde 2006, 2007, donde están los inicios de nuestra organización, pues hemos sido defensores de los derechos laborales de todos los trabajadores, del derecho a la educación, porque estas preparatorias tienen como misión fundamental ir a aquellas zonas marginadas, construir comunidad, vincularse con el pueblo y con las comunidades estudiantiles y de padres de familia. Y eso es lo que nosotros hemos estado defendiendo durante estos años. Y no es en este sexenio, nada más, porque lo venimos haciendo con Mancera y con Ebrard. Y lo que vemos nosotros es que, lejos de que se termine la política neoliberal en materia de derechos laborales y de la educación, pues en el IEMS lo que vemos es incluso una profundización de las políticas neoliberales. ¿Cuáles son las demandas fundamentales que hemos mantenido nosotros? Pues es la basificación de los sectores más precarizados, y más incluso la eliminación del outsourcing de las compañeras de intendencia, de los trabajadores del sistema semiescolar que están ilegalmente contratados por horas, no se reconoce la relación laboral con ellos, la estabilidad laboral de nuestros compañeros interinos. Y lo que nosotros hemos visto es que en este sexenio, a pesar del discurso de ser la ciudad de los derechos, en materia de educación y en materia laboral, nosotros no hemos visto esos derechos en el IEMS, en el Instituto de Educación Media Superior. Por el contrario, es cierto, se han inaugurado 7 planteles nuevos en lo que va del sexenio, pero no se han creado las plazas, como ya explicó la compañera. Al día de hoy hay preparatorias que se inauguraron en el año 2010 que hoy no cuentan con biblioteca. Y para una jefa de gobierno que se vanagloria de ser académica, pues me parece que no habla muy bien de su gobierno, que sus preparatorias al día de hoy, a más de 12 años de ser inauguradas, pues no cuenten ni siquiera con los docentes y con las bibliotecas y con el equipo necesario para atender a los miles de estudiantes que solicitan el ingreso a nuestras preparatorias. Hasta ahí es lo que yo quería mencionar, pues, sobre este contexto en el que se da esta movilización y esta represión. Bien, pues muchas gracias por darnos este contexto. Ahí no pongas la cámara porque sigo con problemas ahí de la cámara. Como siempre, ¿no? Es la primera vez que de tantas reuniones de Zoom y tantos años que sucede esto en el programa. Sabotaje del Estado. O de plano mi cable ya está muy chafa, pero no creo, ¿no? Pero bueno, nada más para que aparezcan la compañera y el compañero en el programa. Y parecería como que hay un desfase, ¿no? Un contrasentido, ¿no? Un gobierno que se dice de izquierda, la ciudad de los derechos, una jefa de gobierno que es una de las candidatas a la presidencia de la República, etcétera, y de repente vemos imágenes, videos de granaderos pegándole a trabajadores del sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que está de fondo de eso? O sea, si es la política que no se abandona, la política neoliberal, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos a la gente que esté sucediendo esto, ¿no? Que un gobierno que se autodomina como izquierda le esté pegando a un sindicato, pues de izquierda, que está luchando por sus trabajadores y trabajadoras. Pues sí, pues a nosotros sí nos preocupa mucho esta visión, esta lectura, pues este mensaje, ¿no? Que nos dan a nosotros como trabajadores, a los trabajadores de la educación, porque pues vemos que
por ejemplo, a todas las universidades, a todas las instituciones educativas, que piden presupuesto, que piden aumentos salariales o que piden mejores condiciones para sus propias universidades, pues no hay una respuesta positiva. Por ejemplo, vemos nosotros cómo se ha distribuido el presupuesto y vemos en qué sectores es en donde se ha estado invirtiendo más, ¿no? Y esta cuestión de invertir en la educación, pues creo que sí está muy lejana de los proyectos de este gobierno, ¿no? Entonces, pues con desgracia nosotros vemos pues definitivamente que aquellas promesas de campaña pues no se estén cumpliendo, ¿no? Y vemos nosotros pues indudablemente que a quien más golpean pues son a los estudiantes y supuestamente a los jóvenes que vienen empujando y que se plantea como que son el futuro de México, yo digo que más bien son el presente de México, pero que nos dejan fuera de estas posibilidades, ¿no? Porque donde nació el IEMS, nosotros lo manejamos así como un sistema remedial, porque lo que venimos nosotros a subsanar es pues todas estas carencias que se viven en la educación básica y que el modelo educativo precisamente plantea ese trabajo, ¿no? Pero ahora, pues para estas direcciones, lo único que les interesa, pues son verdaderamente los números, no son la educación de calidad, la atención que nosotros, por ejemplo, damos, ¿no? Y hay una contradicción porque en su propio proyecto educativo, que es esta nueva escuela mexicana, pues sienta las bases en lo que es un proyecto como el del IEMS, ¿no? Entonces, vemos que en el papel es muy bonito, pero en la práctica, pues parece ser que lo que interesa es minarlo, ¿no? Porque como ya explicó Salvador, nosotros que hemos tenido una lucha por la defensa y por las mejores condiciones para trabajadores de otros sectores, pareciera ser que el gobierno no tiene intenciones de dar salarios dignos y condiciones de trabajo dignas y por lo tanto se lucra con la necesidad de estos profesores para poder tener mejores números, ¿no? Y entonces nosotros sí cuestionamos mucho hacia dónde va la educación con estos proyectos. La represión que sufrimos el viernes fue verdaderamente algo que nos deja muy lastimados a la comunidad del IEMS, a los docentes y pues creo yo a toda la comunidad educativa del país, porque nosotros lo que estamos defendiendo son mejores condiciones laborales, educativas y consideramos que el trato y el mensaje no debe, no, se desvirtúa con lo que nuestros políticos pues mencionan en el discurso. ¿Cuál sería o quién es el encargado de resolver esta problemática? ¿Quiénes serían? ¿Qué autoridades o con quién se tendría que hablar? Eh, Martí Batres, es coincidencia o no, pero desde que entró, encapsulamientos, desde que entró, prohibido bloquear o hacer manifestaciones en vías principales porque van los granaderos. Pero ¿quién tiene en sus manos la solución de este problema? Para también ubicarle a la gente que está haciendo una crítica y una lucha por los derechos de los y las trabajadoras desde la izquierda, ¿no? Aquí no estamos hablando que es el PAN, el PRI, el Pacto por México, la derecha que conservadora, neoliberal, que está atacando al gobierno de izquierda, no, vamos a ubicarnos que es desde posiciones de izquierda exigiendo derechos a un gobierno que se asume de izquierda. Pero Salvador, quién tiene en sus manos y por qué creen que no lo ha resuelto? Sí, sí es muy importante la declaración, porque nosotros somos un sindicato independiente, decimos ser clase y combativo, como ya lo mostramos este viernes, eh, y efectivamente nosotros para nada congeniamos con los partidos de derecha, de la mafia del poder, porque fueron ellos quienes durante años lesionaron y dañaron los derechos laborales de los trabajadores y el derecho a la educación con la aplicación de sus políticas neoliberales. Eh, y nosotros, sin ningún interés electoral ni partidista, ese es nuestro objetivo, que los trabajadores tengan condiciones dignas, que se hagan una realidad los derechos laborales
y lamentablemente en este sexenio que hemos mantenido esas banderas, esas luchas, pues lo que hemos visto es que no hay voluntad política. La responsabilidad, y no le demos más vueltas, recae directamente en la jefatura de gobierno, en la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en lo que respecta a las gestiones para resolver los problemas laborales que tenemos en el instituto. No olvidemos que el instituto es una institución del gobierno de la ciudad, también depende directamente o tiene una vinculación en cuanto a su organización jurídica con la Secretaría de Educación, la SECTEI, hoy llamada en la Ciudad de México. Y, por supuesto, son estas instancias, la misma Dirección General del Instituto, la maestra Silvia Jurado Cuellar, quienes tendrían que hacer las gestiones ante las instancias como capital humano, con el Congreso de la Ciudad e incluso con el Congreso Federal para obtener los recursos necesarios para atender las demandas educativas y laborales de los trabajadores del IEM. Son ellos en quienes recae esa responsabilidad y por supuesto también en la Secretaría de Gobierno. Nosotros tenemos un funcionario de la Secretaría de Gobierno presente en todas nuestras negociaciones, en todas las instancias del gobierno de la ciudad en las que estamos. Este funcionario pues depende directamente de la Secretaría de Gobierno, en este caso de Mati Batres. Él nos acompaña con sus oficios para gestionar audiencia, gestionar posibles rutas de salida con las distintas instancias a las que nosotros acudimos, desde la Dirección General del Instituto, del IEMS, hasta la Secretaría de Gobierno, pasando por las que mencioné, y pues lamentablemente, pues sus gestiones no han servido de mucho, y lo que sí tenemos como respuesta, pues es esta represión, en la que pues nosotros vemos que no basta con los discursos de ser una ciudad de los derechos, nos muestra incluso los mismos límites del gobierno, y a nosotros como sindicato nos muestra la necesidad de seguir organizados, de seguir luchando, como decías tú, de manera independiente desde la izquierda, eso sí hay que ser muy claros, para que pues en un futuro podamos acercarnos a la consecución de estos objetivos y de estos derechos que nosotros vemos pues día a día mermados. Bien, pues se nos acaba el tiempo, pero antes, Raquel, algo que nos quieras compartir, alguna conclusión para esta audiencia que nos está escuchando o que nos está viendo. Pues verdaderamente nosotros invitamos al gobierno de la Ciudad de México, a la dirección del IEMS, a que recompongan esta política que tienen en contra de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores al servicio de la educación, pues lo único que hacemos somos enlaces, ¿no? Para construir ese verdadero cambio y que no se criminalice, pues, la defensa de estos derechos, ¿no? Que definitivamente, pues, no son derechos que emanan nada más de lo inmediato, sino son derechos que se han ganado, que están plasmados en el contrato colectivo que ellos mismos han firmado y que por lo tanto exigimos pues que se respete plenamente ese derecho. Nosotros lo único que exigimos pues es que se otorgue calidad educativa, ¿no? Que se le dé todos los servicios a los estudiantes que atendemos, pues ya verdaderamente han sufrido mucho al estar en estas zonas marginadas, con la carencia de servicios, con la carencia de la misma educación, ¿no? Entonces, los invitamos a que desde la defensa de los derechos, desde el respeto de los derechos, pues apuntalen esta política educativa, así como la estamos haciendo, pues los trabajadores en nuestros centros de trabajo, y pues que no nos obliguen a salir a las calles, que se define y se respete todas estas cuestiones, pues con la representación sindical, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió este viernes, donde no se respetó, que incluso las madres trabajadoras llevaban a sus hijos y la agresión fue pareja, ¿no? Eso es lo que yo invito. Gracias. Gracias, Raquel Colín López, secretaria de organización del SUTIEMS, siempre condenable la represión, la violación a los derechos humanos.
Salvador, ¿alguna conclusión a despedir Sí, este programa? Sí, bueno, primero, pues muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación para denunciar esta represión y explicar nuestras demandas, pero yo quiero cerrar pues con un agradecimiento a los compañeros y una felicitación por haber, a los compañeros del sindicato que fueron víctimas de este desalojo de nuestra manifestación, porque la verdad resistieron con mucha dignidad, con mucho valor. Había niños, había adultos mayores, y la verdad tuvieron mucha dignidad y valor para resistir el embate de los granaderos, que pues siempre tienen como intención causar miedo, ¿no? Y también quiero invitar a la audiencia, a los compañeros trabajadores, a que asistan este viernes a las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer un acto de protesta en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a marchar del hemiciclo a Juárez, al Zócalo de la ciudad, para exigir el cumplimiento de nuestras demandas laborales, pero también para denunciar y protestar en contra de la represión de que fuimos víctimas. Ojalá puedan asistir, y yo creo que eso es importante, que ante la represión respondamos con organización, con movilización, porque pues vemos que con discursos no basta, con buena voluntad que dicen tener los gobiernos no basta, y que tenemos que seguir organizados para luchar por nuestros derechos. Y bueno, y agradecer nuevamente la invitación. Con eso concluyo. Pues muchas gracias, Salvador Vanegas Ramos, secretario de Equidad del SUTIEMS. Vamos a dar por terminado esta entrevista. Vamos a estar al pendiente de las movilizaciones. Ya saben que si lo piden, podemos monitorear las movilizaciones, también actuar desde Pues, esta herramienta muchas gracias. de los derechos humanos, pero tienen que pedirla porque tampoco, si no así nada más, pues tampoco. Entonces, pues toda nuestra solidaridad, y pues vamos a Muchas terminar gracias. el programa, pues recordando que todavía hay un preso político en la cárcel de Veracruz, Higinio Bustos Navarro, preso político del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, caso que acompañamos y que exigimos la libertad. Y pues muy buenas noches, no me van a ver ahorita porque mi cámara de plano ya falló, pero seguramente acabando el programa va a funcionar perfectamente. Pero pues nos vemos el próximo martes en este programa Miradas Críticas, la situación de México. Ya perdí la cuenta de cuántas entregas son, pero creo que son como 23 entregas en esta segunda ocasión en que Radio Común nos hace el favor de pues transmitir. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches.